se me complicó de sobremanera el poder llegar a tiempo a su clase. Incluso tratamos de conectar la clase que ya tenía programada para el diplomado de adolescentes como a las 5 y feriecita para que tomaran un poquito de clase y no se fueran limpios, ¿no? Creo que se complicó también ahí. No sé si recuerden que el miércoles pasado les había comentado que tenía un control y que incluso después de su clase me iba al control de detención. Pues de ese asunto fue el lunes. Dije, bueno, inició a las 12, 3 horas por demás, ¿no? O sea, terminar la vinculación, porque solamente íbamos con vinculación. ¿Qué pasó, Gonzalo? ¿Cuáles fallas técnicas? Me escucho y no se ve. Ok. Héctor, ¿tú sí ves? Ok, déjame entonces preguntarle a... Ok, ya. Creo que ya están ahí dando aleccionamiento a Gonzalo. Muy bien. Y dije, pues, por más, o sea, a las 3 y tantos, podemos terminar la vinculación. Pero pues, obviamente, 3 delitos, 3 adolescentes, 2 abogados particulares. Entonces, al momento de resolver, bueno, en primer lugar, los antecedentes del agente del Ministerio Público, adminicular todos los antecedentes con todos los tipos y la responsabilidad. Después, cada uno, darle el uso de la voz a las defensas, hacer la réplica, la dúplica, resolver el debate que se generó, contestarle los alegatos a las defensas, y terminé como casi a las 5, 4:41 si mal no recuerdo. Entonces, es por eso que no me encontré el lunes pasado. Les pido una disculpa. Se va a tratar de recuperar o de reponer esa clase más adelante de forma. ¿Va? Bueno, sin más preámbulo, continuamos con la clase. No sé si va a tardar mucho para que se incorpore Gonzalo a la clase. Bueno, que se vaya incorporando en un momentito. Si mal no recuerdo, hablábamos también la clase pasada sobre las salidas alternas. Sí, el único que tiene problemas es Gonzalo. Hablábamos sobre las salidas alternas, que nos ubicábamos solamente en dos, si mal no recuerdo, acuerdo reparatorio y suspensión de proceso. Quiero hacer un reconocimiento público a Josué y a Carlos, que fueron los únicos que me mandaron por correo la tarea. Los demás se hicieron que las virgen les oía y no me mandaron absolutamente nada. Entonces, por eso yo creo que les voy a poner doble tarea para que se les quite. Bien. Iniciamos entonces, ¿por qué ahora procedimiento para adolescentes? Porque con independencia de que ya hemos visto un poquito sobre las salidas alternas, no es necesario judicializar el asunto en una de ellas para poder darle por terminado. Entonces, ahorita ya empezaríamos con un procedimiento para adolescentes. En donde, al momento de la detención, que también hemos hablado un poquito, que los agentes captores tienen que ponerlo a la brevedad posible ante el agente del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes. Cualquier
constancia o actuación que haga un agente diverso bueno, o que no cuenta con esa especialidad, no podrán ser tomadas en cuenta. Es por eso que, por ejemplo, aquí en el estado tenemos en las tres áreas, sur, poniente y metropolitana, una agencia especializada en justicia para adolescentes. Cuando resulta que hay una flagrancia, que flagrancia y que aparte es un delito de carácter gravoso, se tiene que poner a disposición del agente del Ministerio Público y este a su vez ante este órgano jurisdiccional para verificar si efectivamente estamos frente a un delito, primero que nada, frente a una detención legal y que ésta va relacionada a un delito de carácter gravoso, contemplado en el artículo 164, acuérdense, siempre va a estar en dicho artículo. Por otra parte, esta investigación desformalizada, contrario a adultos, va a ser por 20 horas, solamente 36 horas. Si mal no recuerdo, el 130 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es la temporalidad que pueda tener el agente del Ministerio Público para tener esta investigación desformalizada. Menciona, en los casos de personas adolescentes detenidos en flagrancia en términos de la Constitución y del Código Nacional, el Ministerio Público deberá ponerlos a disposición del juez en un plazo que no podrá exceder de 36 horas, salvo que el Ministerio Público requiera agotar un plazo constitucional por las características propias de la investigación que así lo justifiquen. ¿Cuál es el plazo constitucional? Estamos hablando solamente de 48 horas. Es decir, la mayoría o el grosor de las carpetas o de los controles siempre van a ser 36 horas, salvo alguna particularidad. Por ejemplo, vienen niños que se realizan la detención por un cateo. Muchos de los cateos, por ser delito gravoso, vienen del aceido, en las ocasiones que se han ampliado las 48 horas. El recabar las constancias o en su caso realizarlas, se toman en cuenta obviamente el inicio de la carpeta, pero al momento de darse cuenta que efectivamente es un adolescente, tendría que tomar el carácter de un proceso especial o un proceso diferenciado, mejor dicho. Entonces, en ese inter podríamos agotar las 36 horas, porque la gente del Ministerio Público tiene que ir a verificar las actuaciones a México, a la Ciudad de México, y a su vez, una vez con las actuaciones, bueno, replicarlas con él, obviamente, como especializado, y en su caso, los peritos también, que denoten esta capacitación, ¿no? O que sea indispensable esta capacitación. Entonces, solamente en estos casos podemos abarcar las 48 horas. Bien, una vez que ya hemos establecido que que inicia obviamente como todas las carpetas, adultos, por una detención en flagrancia cuando es una judicialización con detenido. Pero, ¿qué pasa con estas prescripciones? Si tomamos en cuenta que en adolescentes la sanción como tal no se toma igual que un adulto. Un adulto es de acuerdo al Código Penal y te vas al tipo penal y determinas cuál sanción es dependiendo del tipo penal. Aquí no. Aquí las sanciones depende no del tipo, sino del grupo etario en el cual pertenece. Hay que recordar que, de acuerdo a la prescripción, el primer grupo etario en ningún caso podrá exceder de un año. ¿Por qué?
porque en primer lugar este grupo etario, con independencia de los delitos que se cometieren, acuérdense que no pueden tener un internamiento preventivo. ¿Por qué? Porque son entre 12 y menos de 14 años de edad, y la Constitución así lo establece. Y la ley también de adolescentes menciona que este grupo etario, es decir, el primer grupo etario, no puede ser, no le pueden imponer una medida cautelar y menos de sancionadora de un internamiento. Entonces, en atención a esto, solamente en ningún caso podrá exceder de un año. El segundo grupo etario en ningún caso podrá exceder de 3 años. ¿Por qué? Porque es la sanción máxima que se le va a dar a este grupo, como también el grupo etario el tercer grupo etario, de igual forma no podrá exceder de 5 años. En los demás casos la prescripción será de 1 año. Esto, háblese de, a lo mejor que no estamos hablando de delitos graves para la prescripción, que solamente fue formulación y se sustrajo y una orden, bueno, entonces se tomará entonces solamente de 1 año, con independencia de que estemos hablando del primero, del segundo o del tercer grupo etario. Este primero, segundo y tercero solamente nos vamos a abocar cuando hablemos de delitos de carácter gravoso. Los delitos sexuales o de trata de personas cometidos, el plazo de prescripción empezará a correr cuando la víctima cumple 18 años. Imagínense, hay una violación de un adolescente de 17 años y la niña tenía 4 años. Va a esperar 13 años para que prescriba, ¿sí? ¿Cuántos años entonces va a tener? 17 más 13 años, pero aparte para que inicie la prescripción. Si estamos hablando del primer grupo etario, entonces después de esos 13 años vamos a empezar a contar los 5 años para la prescripción. Sí es un poquito complejo en ese punto, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. El 118 de la Ley Nacional mencionan las etapas del procedimiento penal para adolescentes. Serán las que prevé el Código Nacional, el cual se regirá por las normas contenidas en la ley y supletoriamente por las del Código Nacional. Desde el inicio yo les estaba comentando que el procedimiento de adolescentes es igual, háblese procesalmente hablando, que el de adultos. ¿Por qué? Porque hay controles de detención, hay formulación, hay medidas cautelares, hay vinculaciones a proceso, hay cierres, hay etapa intermedia, hay juicios, hay audiencia de debate. O sea, todo el proceso a tomar en cuenta en el Código Nacional, solamente atendiendo a casos o los términos, por ejemplo, tiene que ver mucho, o sea, estas peculiaridades a diferencia de adultos. Bien, el dossier nacional de procedimientos penales divide el procedimiento de las siguientes etapas. Primero, la investigación. Investigación inicial, investigación complementaria, intermedia o preparación de juicio y la de juicio, que es, como le estaba comentando, igual que en adultos. El proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. Esto depende al último párrafo del artículo 211. En el proceso minoril o en el proceso de adolescentes es hasta ejecución de sentencia. Es decir, se termina, vaya el procedimiento. Acuérdense que la etapa de ejecución es la más importante en el sistema de adolescentes, porque es donde se va a analizar el porqué del hecho delictivo, el porqué del actuar del adolescente. Y es cuando se empieza a desmenuzar no sé, bola de hilo, y se empieza a desmenuzar dónde es el punto que le duele al adolescente para poderlo cubrir, ya sea la familia, ya sea algún hecho que le marcó su vida,
háblese a lo mejor de un delito que fue víctima, entre otras cosas. Entonces, aquí la etapa de ejecución es la más importante para poder, en su caso, prevenir. Si bien es cierto, ya se cometió el delito, pero si podemos encauzar a este adolescente o este joven adulto ya, podemos evitar un delincuente en potencia más adelante. ¿Vamos bien? Estas son las etapas del proceso en base a la intervención del órgano jurisdiccional. Es igual que en adultos, ¿no? La audiencia inicial y periódica, bueno, está como un poquito movida aquí. La audiencia inicial, la etapa, el juicio oral y la etapa de ejecución. Es decir, son los tres áreas que se debe de cubrir. Dentro de la audiencia inicial está el juez de control y termina con el auto de apertura a juicio oral. En la audiencia de juicio oral es el tribunal de oralidad, que por lo regular es unitario, diferencia de adultos, que son 3, y termina con la sentencia. Y en el plan de individualizado, inicia o lo es el juez de ejecución y termina con el cumplimiento de la sentencia. ¿Bien? El procedimiento en adolescentes no podrá exceder de un término de 6 meses. Es un poquito burdo este término. La ley anterior, la ley del Estado, sí establecía estos 6 meses, pero establecía a la par también el internamiento preventivo. Es decir, no puede exceder de 6 meses el internamiento preventivo, aunque entonces no tampoco, por lógica, tampoco puede exceder de la medida cautelar. Ojo, aquí la diferencia es que la duración del proceso es de 6 meses del auto de vinculación al dictado de sentencia, supuestamente. Y la duración del internamiento no puede ser mayor de 5 meses. Es 123, máxima prioridad, que se recortan los términos para el internamiento. Entonces, perdón, pero estamos hablando de 5 meses de internamiento. Bueno, los casos que hablaríamos de un delito de carácter gravoso y que se encuentren en internamiento, pues entonces dime en la ley que no pueden exceder de 5 meses. ¿Por qué? Porque me acortan los términos. Incluso, vamos, creo que también se encuentra dentro de las diapositivas. Déjenme nada más dar un vistazo. No, todavía no. El cierre de investigación se puede señalar hasta por 3 meses y con una ampliación de 1 mes. Entonces, si estamos hablando de 4 meses para el cierre de investigación solamente, o sea, imagínense qué burda está la ley nacional, o a lo mejor pues, tengo súper claro que esta ley no la realizó un operador del sistema, porque si se pueden a pensar que para el cierre de investigación todavía tienes que contar unos días para la acusación, después de la acusación tienes que darle vista a las partes para ver si coadyuvan, para el descubrimiento probatorio, entre otras cosas, más o menos se van 20 días. Entonces, si es hasta el dictado de sentencia, supuestamente los 6 meses, máxima los 5 meses, por internamiento preventivo, entonces los tiempos no me dan. Y lo que hacemos es, porque lo tenemos en la práctica, lo tenemos todos los días, y eso es súper importante y súper preocupante, mejor dicho, no otorgarle tanto tiempo a la gente del Ministerio Público para las investigaciones. Si estamos hablando de un delito o deportación de uso, para una vinculación a proceso, bueno, creo que cubren con el tipo penal, la responsabilidad, porque hay un señalamiento directo, entre otras cosas. ¿Qué tanto más tiempo necesitan para llevar o para, en realidad, porque a lo mejor sí piden el tiempo del mundo, ¿no? Pero en realidad lo ocuparán para realizar investigaciones?
Si la defensa me dice, señoría, yo estoy de acuerdo porque para mí también es importante este tiempo. Tengo que ir a hacer investigación de campo, entre otras cosas. Ok, si también es factible para la defensa, entonces yo le digo, bueno, nada más tomen en cuenta que el internamiento dura 5 meses. Si me estás pidiendo 4 meses o 3 meses para el cierre de investigación, no vamos a llegar a los 5 meses como límite de internamiento. Entonces, yo te pregunto, defensa, ¿en realidad vas a hacer gestiones para poder realizar investigaciones y poder aportar probanzas? ¿O solamente es, dirían en mi tierra, una chicanada para hacer tiempo y que salga el adolescente? Porque también lo han aplicado, ¿no? Entonces, pero sin embargo, estos 6 meses, de acuerdo a la ley nacional, háblese de proceso como tal. Si esta dilación, ¿no?, del proceso se advierte que es porque la defensa está pidiéndolo, porque la defensa solicita, porque la defensa quiere un exhorto, porque la defensa y la defensa y la defensa, ok, entonces en atención a eso no se puede exceder a estos 6 meses. ¿Por qué? Porque se supone que todo es a beneficio del adolescente. Igual, en el internamiento, si yo advierto esto, bueno, entonces tiene que tiene que suspenderse la prisión para que en un momento dado, una vez que obviamente dependiendo de las partes, como lo soliciten, ¿no? Porque muchas de las veces dice la defensa, no, sí, yo solicito que se suspenda la prisión y que se levante una vez que se dicte el acuerdo de apertura a juicio oral. Ah, bueno, entonces ya tenemos como 20 días tal vez para llevar a cabo el juicio. Ya no nos vamos a ver tan apresurados. Es una atención al internamiento preventivo. Entonces los tiempos son cortos, desde la etapa de investigación. 36 horas, 3 meses como máximo. ¿Por qué? Porque puede ser 30 días, 60 días. La mayoría de los agentes del Ministerio Público piden el tiempo de 60 días para el cierre de investigación. Ojo también, pero tiene que justificar ese tiempo. Como les comento, si estamos hablando de un delito contra la salud, que para juicio no va más allá que 5 testigos, los 5 testigos que me acaban de mencionar en la vinculación, entonces justifícame porque 60 días. ¿Vas a realizar gestiones? Ok, dime cuáles. No, pues es que voy a ver si hay cámaras. Ok, entonces, si ese es tu argumento, solamente te voy a dar 15 días. Y ya en dado caso, si en dado caso tú me sustentas que efectivamente se enviaron los oficios y que aún no han llegado las cámaras o los videos, entonces puedo advertir, no, entonces sí está encaminada la investigación. Ahorita probablemente ustedes puedan decir, o sea, ¿por qué es invasiva la juez al momento de pedirle al agente del Ministerio Público la justificación? Bueno, porque los términos, acuérdense, de adolescentes, son limitativos como no tienen una idea. Entonces, si yo no analizo que la gente del Ministerio Público me pidiera, no sé, 3 meses por un delito contra la salud. Ah, bueno, defensa, no tengo problema. Ajá, pero al final quien está tronándose los números al final del cierre de investigación soy yo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo que, y no porque obviamente la aplicación de la ley es clara, pero un delito contra la salud a lo mejor no hay problema. Si estamos hablando de que la gente del Ministerio Público a lo mejor se excede de flojera, entonces, bueno, yo tengo que velar por el adolescente. Yo tengo que decir, a ver, en vez de haberse llevado la investigación 20 días, o sea, estuvo el adolescente 1 mes o 2 meses, 10 días más, porque el agente del Ministerio Público así lo pidió y no hizo absolutamente nada. La libertad de los adolescentes es lo más importante en el procedimiento de los mismos. Entonces, si podemos tratar de no alargar como tal los procesos,
Bueno, entonces sí me permite la ley en atención al interés superior del adolescente. Todo lo que sea lo mejor para el adolescente y velando por llevar una investigación adecuada, un procedimiento adecuado, una defensa adecuada. Entonces, por eso tratamos de limitarlos más que nada por la libertad. Si un adolescente se encuentra gozando de una medida cautelar diversa, no tendría problema porque no estaríamos pegándole no sé, a este derecho fundamental que tiene. Obviamente, si me dice el agente del Ministerio Público, es que vamos a delitos contra la salud de igual forma, ¿no? Necesito los 3 meses. Entonces, si no me justifica, aunque esté en libertad, siempre tiene que justificar, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Gonzalo ya no regresó. Ok. Héctor, Juan, Sergio, ¿dudas? Okay. Continuamos entonces. Bien, dentro de estas 36 horas, perdón que de repente estoy más ronca, pero ando un poquito enfermita. Dentro de estas 36 horas, tiene que tener, gracias Sergio, tiene que tener intervención UMECA, que ahora en la ley de adolescentes, en la ley nacional, lo utilizan o el concepto de UMECA es autoridad administrativa. Bueno, hay que presumir un poco respecto al Tribunal de Adolescentes que se realizó o que dio inicio siendo esto el TUJA, que UMECA, a partir del mes de diciembre del 2007, el proyecto de presunción de inocencia en México de Open Society, Justice, visitó por primera vez el estado de Morelos con la finalidad de proponer a las autoridades la creación del modelo de la unidad de medidas cautelares. Entonces, desde el 2007, cuando nosotros también empezamos a crear el Tribunal de Adolescentes y se enfocó este proyecto en adolescentes porque fuimos los primeros en llevar audiencias del sistema acusatorio en Morelos, iniciando esto el 15 de enero del 2008. Si mal no recuerdo, en octubre del 2008 es cuando inicia en adultos. Entonces ya teníamos nosotros como un poquito de meses, si mal no recuerdo, o sea, meses más, meses menos respecto a adultos, pero en adolescentes sí empezamos el 15 de enero. Entonces este proyecto se enfocó más, o tuvimos más contacto con el proyecto y empezaron a 2008, empezó a hacer las entrevistas correspondientes, cuáles son los riesgos a nivel estado, 2008, 2009, 2010, a capacitar gente. Y ya fue el 9 de febrero del 2011 cuando se inauguró la unidad de medidas cautelares por parte del Ejecutivo del Estado, iniciando formalmente ese mismo día sus funciones, cuyo trabajo es el siguiente, a través de 2 áreas, evaluación y supervisión. Y este proyecto que inicia en adolescentes, bueno, ya desde el 2007, teniendo esas pláticas formalmente en el 2011, fue una punta de iceberg para que sea replicado a nivel nacional y tan es así que se encuentra dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y funcionaba. O sea, por eso se tomó para realizarlo a nivel nacional. Nosotros éramos como el conejillo de Indias para verificar si era viable esta aplicación. Dicha unidad, lo que le estaba comentando, ahora es conocida como autoridad administrativa de acuerdo a la ley nacional, esto en el artículo 71 de la ley de la materia. La función del UMECA es intervenir en la etapa previa al juicio de imposición y manejo de las medidas cautelares,
a través de una evaluación socioambiental de las circunstancias específicas de cada imputado adolescente y de posibles riesgos de fuga, peligro para la sociedad o para la víctima. Esa información es proporcionada a las partes, es decir, al fiscal y al defensor, quienes la introducen durante la audiencia de medidas cautelares como parte de sus respectivos argumentos, de modo que el juez está en la capacidad de tomar la decisión con base en información de calidad y dicte la medida. Ojo, el hecho de que se argumente o se ponga en la mesa la opinión de riesgos, eso no incide a la resolución que vamos a poner o que se va a dictar. Es decir, no me va a incidir respecto a la resolución. Ejemplo, ¿qué tal si un supervisor o no, un evaluador, el adolescente le dice, ay, es que yo vivo en tal lugar, vivo con mi mamá, estudio, entre otras cosas? El evaluador llama por teléfono a la madre, ¿dónde vive, señora? En tal lugar. Llama por teléfono al padre, ¿estudia el adolescente? Ah, sí, estudia. Pero los teléfonos a lo mejor ¿cómo se llaman? No son fijos, son móviles. Denme chancita, voy a cerrar la puerta porque se escucha mucho ruido. Espérame tantito. Perdón, chicos, es que como ya empiezan a llegar los chicos de la especialidad, entonces me perturba. Bien, continuamos entonces con UMECA. UMECA, les comentaba que no incide su opinión respecto a nuestra resolución. Si no son verificados fehacientemente, no me pueden decir que el riesgo es mínimo. Antes así se tomaba, mencionaba UMECA, es un riesgo mínimo, un riesgo medio o un riesgo alto. Ahora no, en la opinión solamente vienen circunstancias de riesgo, circunstancias de no riesgo. Entonces ya cada una de las partes va a exponerlas o trabajarlas dependiendo obviamente de su postura, ¿no? ¿No se te escucha, hijo? ¿Te sigue sin escuchar? ¿No? A ver. ¿Sí se oye? Ah, ok. ¿Qué estamos jugando, pues? Ok, bien. Continuamos. ¿No escuchas, Sergio? Creo que no. Continuamos. Este es el flujorama de evaluación. ¿Cómo inicia esta evaluación o este análisis para poder determinar si efectivamente el adolescente tiene o cuáles son los factores de riesgo que tiene o cuáles son los factores de no riesgo que tiene? Bien, primero, si estamos hablando que, acuérdense que todos los adolescentes que lleguen por delito de carácter gravoso tienen, obviamente,
bajan a control de detención y previo al control de detención ya debe de contar el agente del Ministerio Público y la defensa con esta opinión de riesgos. Pero ¿qué pasa? Yo no sé si les he comentado, ¿qué pasa si detienen a un adolescente por un delito que no se encuentra en el artículo 164? Es decir, a lo mejor un robo con violencia moral. ¿Se bajaría a control? ¿O qué pasa con ese adolescente? Pregunta, ¿no? Ok. Bien, creo que tengo que darles más seguido clases porque se me están durmiendo, ¿eh? Cuando hay una detención de un adolescente y el delito no es de carácter gravoso, el agente del Ministerio Público no puede bajarlo a control. Aunque diga, es que le voy a solicitar una medida de internamiento preventivo. ¿Y a base en qué, perdón? Si el artículo, porque es un delito, vamos a suponer, fue un robo de vehículo con arma de fuego. Establece el artículo 19, pues si estamos ocupando arma de fuego, que no es, aunque no sea si se realiza con este tipo de violencia, se podía llevar de carácter oficioso. Perdón. La ley, el artículo 19 está exento de esta aplicabilidad de manera oficiosa en adolescentes, en adolescentes. Solamente nos abocamos en las especificaciones del artículo 18. Tan es así que el artículo 164 de la Ley Nacional establece el catálogo de delitos graves. Uno de los delitos es robo, efectivamente, robo calificado, pero tiene que ser con violencia física para que pueda aplicar una medida de internamiento. Si no hay una violencia física, no se puede. Hoy me estaba preguntando un agente del Ministerio Público que tiene un poquito de problemas con su superior jerárquico, no voy a decir nombres para no raspar muebles, porque quieren bajar todo a control. No sé si sea por estadísticas, no lo sé, lo ignoro, se los prometo, pero que ahorita es tiro por viaje, ¿no? Esta semana estoy de guardia, hasta ahorita no me ha llegado ningún control, pero tengo conocimiento que la semana pasada le bajaron a uno de los jueces un control de detención de tentativa de robo de vehículo. Y el otro fue, no sé, Armando fue no sé por qué otro control que tampoco ameritaba un internamiento. Cuando pasa esto, obviamente sí hay una exigencia, hay un extrañamiento en contra de la gente del Ministerio Público. Lo que me comentaba la gente del Ministerio Público es que nosotros sabemos, pero nuestros superiores no. Pues entonces se pongan a leer la ley nacional, ¿no? Es que dicen, ¿cómo es posible que en adultos sí se puede? ¿Cómo es posible que se establece en el artículo 19 que es de oficio? ¿Cómo es posible? Sí, pero por eso es una ley especial en adolescentes y no opera el internamiento si estamos hablando solamente de violencia moral. Preguntaba, ¿no? Oiga, fíjese que hubo un accidente automovilístico, se arrolló a una señora, el hijo, bueno, llevaba un bebé o un menor de edad, y este niño está ahorita, bueno, estuvo muy grave, a la señora le amputaron la pierna. Y me estaba solicitando mi superior que lo bajara a control. Yo, ¿por qué? Por lesiones calificadas. Sí, pero es un delito culposo, no es un delito doloso. Es muy clara la ley que solamente por delitos realizados de manera dolosa es que podríamos aplicar el 164. No culposo, o sea, el niño no da la intención o el adolescente o la finalidad de poder
arrollar a esa señora, que se le quitaran la pierna y a que aparte el niño estuviera entre la vida y la muerte. Dice, es que yo ya le comenté, estaba en el artículo 164, incluso le hice hincapié en varios tratados internacionales y están cegados, que hay que bajarlo, que tiene que ser igual que adultos. Entonces, perdón, pero creo que hay que empezar a estudiar un poquito más en adolescentes. Máxime, estas personas que tienen que tomar ciertas decisiones para que no se violenten ningún derecho. Le comentaba ya a otra MP, me dice, oiga Lix, si en dado caso es que es por órdenes. Sí, hija, pero si tú me bajas un control que no amerite un internamiento preventivo, perdón, pero te voy a, porque ustedes saben, no es la primera vez que ustedes bajan, los voy a requerir para que la próxima los voy a multar. ¿Por qué? El adolescente, máximo, el tiempo son 36 horas, ¿recuerdan? Okay. Y el 140, si mal no recuerdo, del Código Nacional, establece si el agente del Ministerio Público no pretendiere solicitar una medida cautelar de prisión preventiva, porque estamos hablando de adultos, podrá tomar otras medidas, incluso de protección, entre otras cosas. El Código Nacional así lo establece. Es decir, muy claro, no bajes a lo tonto, no desgastes al órgano jurisdiccional, no te desgastes tu defensa, o sea, no hagas este movimiento si no pretendes imponer una medida de internamiento preventivo o en adultos una medida de prisión preventiva. Y el 140 es claro, hay que hacerlo valer ustedes como defensores ante el agente del Ministerio Público. A ver, ese es un delito culposo, dime en dónde vas a justificar una prisión preventiva, si no, me lo tienes que soltar en este momento, en atención al artículo 140. Entonces, si es aplicable en el Código Nacional para los adultos, máxima para adolescentes. Estás abusando de tu autoridad, agente del Ministerio Público, háblese de adolescentes, si sabes que la retención del mismo se acorta a 36 horas para que no debes detenerlo sin causa justificada, esta retención como tal, y todavía me lo quieres bajar a control, o me lo bajaste a control, sabiendo que es un robo de vehículo o robo sin violencia física. ¿Cómo vas a justificar el internamiento? Bueno, ahí ya nos ponemos un poquito punkis y ya mandamos los oficios, el superior jerárquico, que de todos modos, yo creo que por el cambio ahorita de autoridades, no les cayó un poquito el 20. Ya veníamos trabajando súper bien con los anteriores y pues obviamente tenían conocimiento, ya después de 3, 4 multas, pues ya agarran el rollo. Yo creo que eso están esperando los de ahorita, que también se los vamos a mandar. Digo, para que se pongan a estudiar un poquito la ley de adolescentes. Pero bien, ya pasando a otro tema, estas 36 horas, continuamos con esas investigaciones formalizadas. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, entre otras cosas, el agente del Ministerio Público tiene que velar que el adolescente tenga, o que algún familiar tenga conocimiento de que el adolescente se encuentra interno. Si me dice el adolescente, el teléfono es tal, ok, yo agente del Ministerio Público marco, no me contestan, ok, no me contestan, entonces ya le digo, a ver adolescente, ¿dónde vives? No, pues es que no sé que vivo, no sé, en Lomas de Aguatlán. ¿Qué calle? No, es que sé que vivo en un condominio, pero no sé, a ver, dime. Y ya, como un croquis, cómo llegas, que es algo cerca de tu casa. Tratar de, por todos los medios, que algún tutor o familiar tenga conocimiento de la detención del adolescente. Eso en primer lugar tiene que ser la fiscalía. Obviamente verificar si es ciudadano mexicano o si tiene doble nacionalidad. Si es así, hay que mandar al consulado, hay que mandar a migración los oficios correspondientes. Siempre si habla algún dialecto. Entonces, toda esta información que va a incidir en su momento dado
en el procedimiento. ¿Por qué? Porque si habla algún dialecto y no habla bien español, entonces no podemos llegar a formulación sin yo tener un conocimiento para que llegue algún intérprete. O ya llegamos al control de detención, me tiene que decir el agente del Ministerio Público, su señoría, advirtiendo que tiene la nacionalidad estadounidense, ya se enviaron los oficios correspondientes. Ah, bueno, entonces ya estoy advirtiendo que se velaron por no violentar ninguno de sus derechos, ¿no? Y aparte de eso, obviamente tiene que hacer la investigación correspondiente a la agente del Ministerio Público para demostrar ese hecho delictivo y la probable participación del mismo. ¿Qué pasa si el adolescente en esas 36 horas obviamente tienen que decirle que si quiere que se le apliquen algunos informes, ¿no? O sea, por ejemplo, el de toxicología, a lo mejor otro a lo mejor alguno de sangre, qué sé yo. Si el adolescente dice, no puedes realizarlo, aunque sea para tu investigación. ¿Por qué? Porque, y aparte tiene que estar su tutor o su familiar y su defensor, especializado en justicia para adolescentes, para poder llevar a cabo las investigaciones. Bien, entonces, creo que sí, es muy poquito tiempo, y es tónico el tiempo, para la investigación desformalizada para los adolescentes. A lo mejor en un adulto, bueno, no, ya se le llamó, tiene derecho a una llamada, ok, pues no se encontró nadie, o el defensor, y punto, se acabó. Aquí no. Tienen que insistir, tienen que buscar, tienen que hacer investigaciones para poder llegar a su casa, entre otras cosas, ¿no? Entonces sí es como un poquito más de trabajo. Aparte de la fiscalía, bueno, continuamos con UMECA, que no he terminado, se realiza, ojo, de forma voluntaria estos datos, pero no vas a poder, para que el evaluador llegue, también tiene que tener este lenguaje coloquial con el adolescente. No puede llegar con tecnicismos o voy a hacer un estudio socioambiental y no sé, voy a decir al adolescente, ¿qué es eso? O sea, a ver, te voy a preguntar algunas cosas, en nada te va a perjudicar, bla, bla, bla. Explicarles con palitos, bolitas, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque probablemente el adolescente hasta venga en un estado de embriaguez, intoxicado por alguna circunstancia. Entonces sí tiene que tener como mucho tacto los operadores de UMECA. Después, ya que realiza la entrega correspondiente, se hace la recopilación de la información, se hace como una carpeta, la unidad de medidas cautelares, para verificar si más adelante va a haber la necesidad de vigilar una medida cautelar de ese adolescente, o en su caso, realizar una supervisión de una suspensión de proceso a prueba. Entonces, siempre se realiza como un antecedente o una carpetita a nombre del mismo. Una vez que ya se recopila esta información, se va a verificar, ojo, probablemente estas llamadas telefónicas se realicen, pero si es un teléfono fijo, ¿no? A lo mejor es de la escuela. Bueno, verifico ahorita con estas altas tecnologías, podemos verificar efectivamente si es de una universidad, si es una prepa, si es una secundaria, los teléfonos proporcionados. Una vez que van también al domicilio, con las vecinas, verificar si el adolescente tiene arraigo, si estudia con el padre, madre o cualquier persona. Ya que analizan todo eso, lo ponen en 2 recuadros, como les comentaba. Esto le perjudica al adolescente y esto le beneficia. ¿Qué le puede perjudicar? Es que se droga. No es farmacodependiente como tal, es consumidor habitual, consumidor meramente social.
una vez a la semana, ponen en las pedas, se fuma un gallito, bla, bla, bla. Entonces, bueno, pero sí le puede perjudicar. Esto le perjudica, esto le beneficia. ¿Qué le beneficia? Ah, es que sí vive, sí existe su domicilio. Y su domicilio existe hace 16 años, vive ahí él desde que nació. ¿Y qué le perjudica? Ay, es que tiene nacionalidad estadounidense. Entonces se pueden abandonar fácilmente el país, bla, bla, bla. Los argumentos los van a realizar, obviamente, las partes. ¿Bien? Y ya se hace la evaluación. Después de eso, se elabora la opinión y se entrega esta opinión a Fiscalía y Defensa. No más. Juez no tiene que saber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque de acuerdo obviamente a los argumentos vertidos por Fiscalía y Defensa es como uno va a resolver la medida cautelar. Ojo, en adolescentes no hay medida de internamiento preventivo oficiosa. Bien, háblese del delito que sea, secuestro, violación, homicidio. El agente del Ministerio Público tiene que justificarme la medida de internamiento. ¿Por qué? Si el agente del Ministerio Público solamente viene a decirme, su señoría, fíjese que el delito es grave, está en el 164, en su fracción tal, y es secuestro. Le solicito, y en atención a esto, bueno, sin prejuzgarse y atendiendo el grupo etario en el cual pertenece, se pudiera imponer una sanción hasta de 5 años. Yo, ajá, y luego, no, pues le solicito el internamiento preventivo. Espéreme, pero para mí no es un argumento suficiente, aunque estemos hablando de secuestro. ¿Por qué? Porque tienes que desglosar el 168, si mal no recuerdo, del Código Nacional, que es la sustracción de la acción de la justicia. Tiene arraigo el adolescente, vive con sus papás, no, de repente viene a decirme, ¿no? Ah, su señoría, es que el oficio que realice, es decir, de peón de albañil, lo puede realizar en cualquier lugar, su señoría, entonces no es un oficio fijo. Perdón, pero en adolescentes, ¿cuál sería un trabajo fijo? Hola, José Carlos, se supone que en cada clase la acción, ¿no? No, lo ignoro, sí. Se supone que hoy me prometió el chico de informática que iban a subir la compilación de los tratados internacionales. Sí, que tanto que les he estado hablando y de los cuales, en dado caso que ustedes algún día tengan la oportunidad de trabajar con adolescentes, no nada más háblese como defensores, ¿no? Sino también como asesores jurídicos o incluso vamos más allá, esos tratados internacionales les pueden ayudar para cualquier trato con niños, niñas y adolescentes. Se tomó respecto al protocolo de actuaciones de la Suprema Corte. Sí, pero solamente descargué adolescentes en línea 1 y parte 4. Ah, ok. Gracias, Gonzalo. Ahí te lo van a mandar, José Carlos. Ok. Ya, ya se me fue el rollo, ¿ya ven? Se me trepé el alemán. ¿En qué nos quedamos? ¿Ya ven? Hacen que... Ok, bueno. ¿Qué va la onda, José Carlos? Pero ahora con el aguinaldo. Ah, no, ¿verdad? Bien, bien. Continuamos. Se analizan, se analizan, ya ven que sí se me fue el rollo. Creo que íbamos en la audiencia
con las firmas y mis conocidos. En la audiencia de intermedia todavía, intermedia. Medida cautelar, ¿no? Bien. Análisis de cómo sé que no hay que utilizar palabras técnicas en los menores. ¿Cómo que en los menores, José Carlos? Adolescentes, acuérdense, adolescentes. Estábamos hablando que si hablábamos de menores, estábamos tocando algo peyorativo, que así lo dicen algunos doctrinarios, tan es así que se cambió menores infractores, ¿no? Ahora es adolescentes en conflicto con la ley. Entonces, estamos hablando de adolescentes. Pues una vez que se entregan estas evaluaciones, tanto al juez como al Ministerio Público, como a la defensa, van a ventilar esa información en... ¿Sí? ¿Ven? Había problemas. Contesten. ¿Sí me ven? Bueno, continuamos. No deben de tomar en cuenta, ¿no? ¿No? ¿No me escuchan? No sé, pero ¿me escuchan? Es que como que se perdió solo se escucha. Se perdió la información o la, ¿cómo se llama? La conexión. Espérenme, déjenme ver qué pasó. ¿Aún no? Bueno, no importa que no me ven. Cuando menciona la gente del Ministerio Público, es que su señoría es peón de albañil y ese oficio lo puede realizar en cualquier lugar. Aparte, no es un trabajo fijo, su señoría. Que hables de trabajo fijo, ¿qué? Que tengan seguridad social o qué onda. Estamos, o sea, a lo mejor el argumento se trata de justificar una medida cautelar, pero hay que poner un poquito más de coco. ¿Por qué? Porque los adolescentes no van a tener un trabajo con seguridad social en atención a su minoría de edad. Aparte, si me está diciendo la gente del Ministerio Público, su señoría, ese oficio lo puede realizar en cualquier otro estado. Perdón, pero abogados creo que nomás se lleva en Morelos o cómo. Un Ministerio Público no puede ser abogado también en Chihuahua, Sonora, Sinaloa. O sea, ese argumento como tal, sí es un poquito como dando patadas de ahogado, ¿no? Y lo utilizan muchísimo los agentes del Ministerio Público. Sin embargo, pues no se toma en cuenta, porque aparte se supone, si vamos a irnos un poquito más allá, eh, uno sí toma en cuenta si el adolescente no vive en su casa, ¿no? Uno sí dice, no, es que hay antecedentes, su señoría, que el adolescente lleva 2 meses fuera de su casa. Y la verdad, dice la mamá, pues yo no sé ni dónde vive. Ah, bueno, entonces ya es un foco ahí rojito, ¿no? Y su cámara se desactivó. ¿Qué? Hablar ahora. Hola. Listo, ya. Ahora sí, ya me ven. Y listo. ¿En qué estábamos? Ya ven que se trepa el alemán.
se me hace un argumento absurdo el que me haga el conocimiento es el agente del Ministerio Público. Y al final, en la Constitución establece que el adolescente o los menores de edad tienen los padres la obligación de darles educación y darles, ¿cómo se llama? Vivienda, entre otras cosas, ¿no? Salud, entre otras cosas. Pero sí, a mí sí, yo sí tomaría en cuenta si el adolescente no vive con su mamá o que de repente la mamá, porque muchas de las veces la mamá en los mismos datos, ¿no? Dice, no, es que no me hace caso, nunca está en casa, se droga, no, yo no quiero saber nada de él. Desgraciadamente sí pasa. Cuando estamos frente a un proceso de un adulto, la familia trata de sacarlos en ese momento si se puede. ¿Por qué? Porque el adulto provee, porque el adulto lleva dinero a casa, porque ese adulto es el papá que está manteniendo la casa. Entonces la madre vende hasta lo que no para que el abogado y salga el papá. Pero un adolescente, llega la madre, desgraciadamente, y dice, no, yo no necesito que esté fuera, ¿eh? Al contrario, ya sé que está adentro, igual está más seguro y al menos ya sé dónde está, ¿no? Como que la batuta se las da el Estado, continuamos con el tutelarismo, haga de en cuenta, donde los padres dicen, no, pues prefiero que esté adentro, tiene mayor seguridad. Y no hacen mucho por sacarlos. Es diferente a adultos, ¿no? Ahorita se encuentran 28 adolescentes en internamiento, 24 son niños, 4 son niñas. Actualmente, bueno, no hay tanta población en atención a la ley nacional, que son muy pocos los delitos que ameritan un internamiento preventivo o sanción de internamiento, y que incluso con independencia de que ameriten esos delitos, no siempre se les impone una medida de internamiento, en atención a que no hay un riesgo de sustracción de la acción de la justicia, no hay un riesgo de la víctima, no hay un riesgo que pueda manipular o hacer, los datos de prueba, entre otras cosas. Entonces, probablemente hay una necesidad de cautela, pero atendiendo la proporcionalidad no es necesario el internamiento preventivo. Bien, continuamos con la unidad administrativa o UMECA, el flucorama de la supervisión. Estamos ya frente a una medida cautelar que no tenemos internamiento preventivo, o en su caso tenemos nos llevamos una suspensión de proceso a prueba. Entonces, ¿qué hace esta área de supervisión? Bien, de igual forma se realiza esta creación del expediente, hay unas entrevistas con los padres de los adolescentes. Ojo, estamos hablando de los dos puntos, ¿no? Estas dos supervisiones, medidas cautelares y suspensión, es lo mismo. Se hacen estas reuniones, ya ubica UMECA dónde trabaja, dónde vive, cuáles son las medidas que se impuso o cuáles son las condiciones que se le impusieron al adolescente, y empieza a realizar sus reportes de manera mensual. Si hay incumplimiento, se envía la medida, los reportes a fiscal y a defensa. A mí me lo envían como para conocimiento, pero perdón, yo no sé cómo para qué me lo envían. Se supone que quien debe de cuidar que no incumpla es el agente del Ministerio Público. Si le envían este incumplimiento, el agente del Ministerio Público tiene que solicitar una modificación o una revocación en su momento de la medida o de la suspensión. Pero el juzgador, de acuerdo a la ley nacional, está impedido a promover o incitar el proceso en medidas cautelares o en suspensión
porque es el agente del Ministerio Público. Vamos a suponer que también puede ser la defensa, vamos a suponer que en un incumplimiento, en un reporte le mencionen a la defensa o a las partes, es que el adolescente no incumple porque tiene un tratamiento de adicciones y no ha ido. O sea, lleva 3 reportes que no ha ido 3 semanas que no ha ido. Bueno, entonces yo, en atención a esto, defensa, solicito una modificación de la medida cautelar o la condición. Se llega a audiencia y yo ya le doy el uso de la voz a la defensa. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué está incumpliendo? A su señoría. Lo que pasa es que no quiera ir el adolescente. Probablemente es que no tiene dinero para ir de Zapata a Cuernavaca. Entonces yo le solicité dentro de Zapata, busque un lugar donde se encuentren este tipo de centros. Ah, bueno, ok, entonces ya se modifica. O en su caso que me diga, ¿no? Su señoría, estos tratamientos tienen que ir acompañado de los padres o de un tutor, ¿no? Y la mamá, pues ya dijo que no, que era mucha friega todas las semanas ir y el papá trabaja. Entonces el muchacho no quiere incumplir, pero pues ¿qué hace si nadie lo acompaña? Ah, bueno, entonces yo verifico, en atención a esto, está bien. Voy, requiero a un personal que está encargado como estas tutores provisionales para que lo acompañen al adolescente a realizar ese tratamiento o acompañen al adolescente para que se inscriba en la escuela, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí, tanto fiscal como defensa pueden solicitar la modificación o revocación. Bien, pero el juez no puede actuar. No sé, incluso menciona, ¿no? Terminando, por ejemplo, la suspensión, una vez que, si el agente del Ministerio Público menciona el código, si el agente del Ministerio Público no se ha pronunciado, se decretará el sobreseimiento de la carpeta. Ok, si el agente del Ministerio Público no le importa su chamba, yo, pues, ¿por qué fregados le voy a citar audiencia para que el agente del Ministerio Público me solicite una revocación? ¿Qué no se supone que es adversarial? Que entre las partes tienen que darme argumentos para yo resolver. Entonces es por eso que es de forma limitativa estas cuestiones. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Bien, hace un momentito que hablábamos de la audiencia inicial, que se encuentra o se contempla en el artículo 130 de la Ley Nacional, que incluso refiere que la audiencia siempre va a iniciar a puerta cerrada, chicos. Siempre, siempre, siempre. Salvo, obviamente, cuando el adolescente quiera pública, se va a tomar en cuenta, si no se violenta, obviamente, la intimidad también de la víctima, ¿no? Y con esto no estamos golpeando al principio de publicidad. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay estos vivos del sistema de adolescentes y uno de los principios sustantivos, aparte de los rectores, es la privacidad de los datos del adolescente. Lo que les comentaba, no vulnera el principio de publicidad de las personas adolescentes, la expedición del audio y video de las audiencias a favor de las partes en el procedimiento, teniendo la prohibición de divulgar su contenido al público. ¿Qué tal si yo tengo una audiencia, yo llevo la defensa de un adolescente en control? Me llevo control, pero llega la vinculación y me revoca en la vinculación a proceso. Bueno, entonces ya me revocó, bla, bla, bla. Y ya como en la etapa de investigación, viene el abogado que se llevó el control solicitando audio y video del control donde él estuvo. ¿Como para qué lo querría si de todos modos ya no es su abogado? Yo pregunto. ¿Se deberá entre
Chicos, pregunto. Cuando se les entrega, obviamente si en un momento dado no se le entregó, si solicitó, ya está acordado, ya está resuelto que efectivamente se le va a entregar, si, como ya está acordado, tiene que realizarse esa entrega. Pero si ya se le entregó y vuelve y quiere otro disco, ahí pues como para qué, ¿no? Aparte se le hace firmar una certificación en donde no podrá divulgar o no podrá tener alguna manipulación o alguna divulgación de los datos de los adolescentes o incluso del mismo video. Por eso no puedo yo traer ningún video de alguna audiencia, chicos, porque la mayoría de las mismas son privadas. Entonces, nos impiden divulgar cualquier dato. Bien, el plazo de investigación, que eso también ya lo hablamos, no puede ser mayor de 3 meses, pero se podrá ampliar o puede tener una prórroga por un mes más. Estamos hablando de 4 meses. 4 meses donde me está diciendo aparte la ley que el internamiento no puede durar más de 5 meses. Sí, es como un poquito ilógico, ¿no? El artículo 119, medidas cautelares personales. Solo a solicitud del agente del Ministerio Público, la víctima o ofendido, y bajo las condiciones y por el tiempo que fije esta ley, el órgano jurisdiccional podrá imponer a la persona adolescente después de escuchar sus razones. Ojo, siempre tiene que justificar medida cautelar. Háblese de cualquier tipo de medida. Si en dado caso no se justifica, bueno, con la sola promesa del adolescente se podrá llevar. El internamiento. El internamiento se encuentra en el 164 y solo podrá ser, solo podrá aplicarse, y podrá, no es de a rajatablas, podrá ser aplicado el internamiento por los delitos de secuestro, delitos para la ley, en la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de víctimas de estos delitos, el terrorismo, la extorsión, delitos contra la salud, posesión, portación, fabricación y importe de armas de fuego prohibidas y o de uso exclusivas del Ejército, Armadas y Fuerza Aérea, homicidio doloso en todas sus modalidades, violación sexual, es decir, abuso sexual no. Si nos vamos a la literalidad, violación, ¿qué es? Cópula. Entonces, abuso, estamos hablando de otro tipo penal, ¿no? Lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen incapacidad permanente. Robo cometido con violencia física, es decir, la violencia moral aquí no aplica. Y son todos los delitos por los cuales puede tener internamiento el adolescente. Si estamos hablando de, no sé, abuso sexual, cualquier tentativa, cualquier delito culposo, robo sin violencia física, no aplica un internamiento preventivo, mucho menos sancionador. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Ok. Cuando uno se les pone una medida de internamiento preventivo, ahí sí, de manera oficiosa, en atención al artículo 121, de manera mensual, tengo que hacer la revisión de esta medida cautelar. De repente dicen, bueno, es que ¿qué va a variar en un mes? ¿No? Bueno, en un mes a lo mejor no, pero en 2 meses sí. A lo mejor en estos 2 meses el adolescente me puede decir, ay, es que la aplicación fue al momento de la imposición de la medida. Y en ese momento pues no estudiaba, no trabajaba. ¿Qué puede variar? No había familiares, ¿no? ¿Qué puede variar en 2 meses? Ah, ok, en 2 meses en el SEMPLA ya está estudiando. Incluso ya está, le faltaba un poquito para la secundaria, ya la terminó y ya está estudiando prepa. Su señoría ya está al pendiente de los padres. Ah, ok, entonces dame más elementos para poder esta revisión ser eficaz y poder dejar un externamiento, con independencia de los delitos que estemos hablando.
hasta ahí la dejamos para iniciar en la próxima clase en la cierre de investigación y dar un poco ver los pasos y los tiempos que son diferentes para adultos desde la presentación de la acusación. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Sigue pendiente la tarea, ¿eh? Solamente Josué y Carlos lo hicieron. Bien fuera nadie, ¿eh? ¿Ok? ¿Hay dudas hasta aquí? Hablen hoy o callen para siempre, ¿eh? ¿Nada? Gonzalo, Héctor García, José Carlos, Juan, Sergio, ¿no? Gracias, José Carlos. Muy bien, perfecto. Entonces, de todos modos, cualquier duda, por favor, apúntenla. Uy, no, soy muy mala en los exámenes. Soy peor que la carne de cochi. Este... Apunten cualquier duda para que después no digan, ay, eso no vi, eso no me explicó, eso no le entendí. Porque cada clase yo pregunto, ay, me expliqué mal, porque no es que no entiendan, a lo mejor yo me estoy explicando mal. Entonces, es por eso, ¿vale? Entonces, nos vemos el lunes. Aquí estamos, yo no sé ni qué día estamos. Si estamos a miércoles. Entonces nos vemos el lunes, con el favor de Dios. Tengan un bonito fin de semana. Y espero las tareas, ¿eh? Chao. Igualmente, José.